En esta unidad vamos a ver la redacción jurídica, que es también muy importante tenerla en cuenta porque ya es un texto mucho más especializado dirigido a un campo de estudio particular, como lo puede ser el derecho, en este caso procedimientos judiciales o por ejemplo tránsito y transporte, entre otras áreas de conocimiento que están relacionadas con la escritura de textos jurídicos que también requieren una forma particular de escribir. Entonces, ¿qué conocemos por un texto de tipo jurídico o qué conocemos por redacción jurídica? Entonces hay que tener en cuenta que la redacción jurídica son ese conjunto de escritos desarrollados por especialistas en el área. Estos escritos tienen una forma particular de redacción. ¿Por qué? Porque estos textos ameritan que se escriban de una forma correcta, ya que estos textos pueden, por ejemplo, aludir a leyes, aludir a sentencias, aludir a mandatos, en fin, mandatos o leyes que deben estar escritas de una forma impecable, con un buen uso de la ortografía, deben estar bien argumentadas y también por ejemplo, si vamos a usar o vamos a escribir una demanda, todos, por ejemplo, los abogados deben hacer uso en este tipo de procesos de una argumentación seria, objetiva de las partes de la demanda. Entonces es adecuado que una vez empecemos a escribir el texto, acudamos a una planificación asertiva que nos permita que ese texto sea conciso y claro para un lector. Es muy importante que cuando vayamos a escribir este tipo de texto, si es posible, podamos recibir asesoría de personas especialistas en el tema que nos puedan revisar asuntos de terminología, conceptos y demás que deben estar lo más claro posible, porque cualquier palabra mal empleada, puede jugar en contra de la redacción de este tipo de textos. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué implica escribir este tipo de textos. Escribir este tipo de textos implica entonces que nosotros construyamos un esquema para organizar las ideas, para comprender el problema que estamos desarrollando, o para, de alguna manera, si nosotros estamos realizando una tutela, un derecho de petición, debemos hacer esa planificación del texto para ordenar de manera lógica todas esas ideas que tenemos y que queremos plasmar en la demanda, en la sentencia, en fin, en todo lo que nosotros estemos redactando. Entonces esta tarea lo que va a implicar es que nosotros empecemos a diseñar y hacer un esbozo del texto que queremos llegar, pues que queremos concluir al final desarrollándolo, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta que se deben tener precisos los párrafos que vamos a desarrollar, cómo van a ser, qué tipos de párrafo vamos a utilizar, a su vez qué tipos de argumentos vamos a utilizar, como ya lo hemos visto en la unidad. Una vez entonces ya tengamos identificado esto, vamos a empezar a redactar esas oraciones, teniendo en cuenta entonces que la oración es esa unidad mínima de expresión donde vamos a, de alguna manera, enlazar ideas que luego van a desembocar en el desarrollo de un párrafo. Es muy importante también que en el desarrollo de la escritura jurídica o de la redacción jurídica tengamos clara la escogencia de las palabras que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esto debe ser conciso y preciso. Y también debe, de alguna manera, es mejor que no nos compliquemos usando terminología que no conocemos, sino que usar un vocabulario sencillo, que sea comprensivo para diferentes lectores, pero que de alguna manera sea conciso en lo que se está refiriendo. Entonces, es adecuado no caer en asuntos
de terminología demasiado, digámoslo así, especializada, donde nosotros vamos a confundir al lector. Una vez entonces empecemos a redactar, vamos a procurar que el texto logre persuadir al lector, es decir, que vamos a usar mecanismos que sean comprensibles a esa persona que nos está leyendo. Entonces todo esto va muy de la mano con la redacción y la forma en que yo escribo, la terminología que yo desarrollo, entre otros. Luego entonces es importante acudir al principio de concatenación, que se refiere a esa capacidad que tiene o que tenemos al escribir para desarrollar ideas centrales que están bien enlazadas y que de alguna manera tienen un orden y una coherencia. Por eso entonces les dije que el orden de la oración es muy importante y el orden de los párrafos, porque esto va a dar precisamente esa secuencia lógica, cuidada y prolija del texto. También en ese principio de concatenación está el principio de autocontenación, donde nosotros vamos a tener la capacidad de poder explicar al lector de una forma clara esas ideas que vamos a desarrollar en el texto jurídico. Por otro lado está este principio de precisión, donde vamos a describir esa situación precisa. Entonces, si estamos desarrollando una tutela, debemos describir de una forma clara y objetiva esas ideas que estamos desarrollando. Por eso también es preciso acudir a un principio de precisión, donde vamos a hablar lo justo y lo necesario. No es necesario argumentar tanto en este tipo de textos, sino presentar las ideas de una forma clara y objetiva. También es adecuado acudir al principio de propiedad, porque este principio nos va a permitir usar palabras que son correctas, construir las frases que construyen pues este texto jurídico de una forma, de alguna manera ortotipográfica, de una forma adecuada. Y también vamos a usar en este tipo de principio los significados o el sistema semántico que es adecuado en este caso. También es importante acudir a la concisión, como les dije, expresar con en el menor número de palabras los pensamientos o ideas que nosotros estamos desarrollando frente a esa temática. Y también por último vamos a desarrollar el principio de asertividad, donde en esos textos entonces es oportuno que se hable solamente de lo que se requiere. No es bueno entonces que acudamos a argumentos que nos permitan, como se dice coloquialmente, irnos por las ramas, sino que el texto debe estar centrado, claro y objetivo. A continuación entonces en el módulo les dejo un texto donde les brindo como algunas características y algunas recomendaciones que deben seguir de acuerdo como a la ortografía y a la redacción para este tipo de textos y de documentos que serán importantes para su trayecto académico, y no solo para eso, sino para su vida social en caso de que ustedes necesiten acudir a un documento oficial o jurídico en el que ustedes de alguna manera también puedan planificar el texto y puedan redactarlo por cuenta propia. Hasta aquí entonces esta unidad.